Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, soy Daris y te doy la bienvenida un día más a Daris Blue. Hoy es un tutorial un poquito especial, pues no vamos a hacer un amigurumi, sino que te voy a enseñar a hacer un punto que es precioso, bastante sencillo, ya te explicaré algunas cositas ahora, y que vas a tener que practicar mucho y saber hacerlo muy bien si quieres hacer el reto de la semana que viene. El punto del que te estoy hablando es el punto piña. Si aún no tienes tu chibigurumi personalizado, no dudes en pasarte por mi tienda online y hacerte con el tuyo. Antes de empezar a enseñarte cómo se hace el punto piña, te quiero comentar un par de cosas. Verás, el punto piña no consiste más que en hacer una serie de puntos altos en un mismo punto y cerrándolos de una forma un poco particular que ahora te voy a explicar. Entonces, si no sabes hacer el punto alto, en la cajita de descripción tienes el enlace al tutorial donde te enseño tranquilamente a hacerlo para que puedas aprender a hacerlo bien, a que lo controles bien y una vez que sepas hacerlo, que lo tengas dominado, ya puedes empezar a hacer el punto piña, porque es realmente sencillo una vez que se sabe hacer el punto alto. Y otra cosita que te quiero comentar es que no siempre se trabaja igual el punto piña. Yo lo trabajo de una forma un tanto particular, porque para mí es el que mejor resultado me da. La forma normal es siempre dejando una cadena de separación entre cada punto piña, pero esto para los amigurumis nos hace que quede un hueco por el que se ve el relleno y se puede llegar a escapar. Entonces yo trabajo haciendo en el medio de cada punto piña un punto bajo, entonces eso hace que el tejido esté mucho más cerrado. Esta es la forma en la que yo lo hago, no quiere decir que sea la forma única o la forma correcta de hacerlo, pero yo te voy a enseñar a hacerla a mi manera. Venga, vamos allá. Bueno, como ves, yo aquí ya tengo una serie de vuelta de puntos bajos para hacer una base y luego ya he hecho una vuelta con punto piña. No te preocupes porque esto lo he hecho así para que veas mejor cómo se hace, porque al trabajarlo desde el principio cuesta un poco más y se ve un poquito peor. No te preocupes, no hace falta que hagas esta base, ni mucho menos, porque hoy solo te voy a enseñar a hacer el punto piña para que la semana que viene no tengas ningún problema en hacer el reto que tengo preparado. Venga, vamos allá. Aquí comenzaría haciendo un punto bajo. ¿Por qué? Porque en la vuelta anterior ya tengo un punto piña. Pues encima de este punto piña empezaría con un punto bajo. Importante siempre marcar. Ahí tenemos el primer punto. Bueno, pues en el siguiente, que en la vuelta anterior corresponde al punto bajo, aquí ya empezaríamos a hacer el punto piña. Y para él cogeríamos hilo como para hacer un punto alto y es el mismo método para hacer el punto alto, solo que vamos a cerrar hasta aquí, es decir, solo vamos a cerrar las dos primeras hebras y nos van a quedar dos bucles en el ganchillo. Esto lo vamos a repetir otras 3 veces, es decir, vamos a hacer 4 puntos altos a la mitad, es decir, 4 puntos altos sin cerrar en el mismo punto. Cogemos otra vez como para hacer un punto alto, volvemos a sacar el hilo y lo pasamos por los dos primeros bucles. Ya tenemos 2 puntos altos. Vamos a por el tercero y por el cuarto. Recuerda, siempre en el mismo punto, toda esta serie de puntos altos. Muy bien, pues cuando terminemos, en el ganchillo tenemos que tener 1, 2, 3, 4 y 5 bucles ahí. Pues ahora solo consiste en coger hilo y pasarlo por los 5 bucles. Y ya lo tenemos cerrado. Y ves que ahí se nos queda el punto piña. Ya está, ya lo sabemos hacer. Al siguiente punto haríamos un punto bajo. Y al hacer el punto bajo, lo que conseguimos es que el punto piña quede mucho más en relieve, queda más hacia afuera. Trabajándolo de forma normal, es decir, haciendo una cadena de separación, quedaría mucho más plano. Pero bueno, yo lo hago así, me gusta más cómo queda. Pues nada, sería cuestión de seguir haciendo. En el siguiente punto volveríamos a hacer lo mismo. Cogeríamos como para hacer un punto alto, pero solo lo cerraríamos hasta la mitad. Y haríamos 4 en el mismo sitio. Este sería el segundo. El tercero. Y el cuarto. Volveríamos a tener 5 bucles en el ganchillo, cogemos hilo y lo pasamos por los 5 bucles. Y al siguiente punto, un punto bajo.
Y así iríamos repitiendo un punto piña, un punto bajo, hasta llegar otra vez al marcador. Ya está, ya sabes hacer el punto piña. Pues nada, ya sabes hacer el punto piña. Es bastante más sencillo de lo que parece de primeras, ¿a que sí? Bueno, pues te animo a que lo practiques mucho, porque en el tutorial de la semana que viene, que toca reto, prácticamente solo vamos a usar este punto. Así que dale caña hasta que lo domines bien. Y poco más que decirte, que muchas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!